¿Alguna vez te has encontrado al final de la semana, ya sea que tu semana estuvo llena de criar a tus hijos o simplemente de hacer lo mejor para mantenerte enfocado mientras trabajas en casa? Quizás fue una semana muy ocupada o una semana que te dio la habilidad de perder muchas horas en las redes sociales y en Netflix. Pero mientras reflexionas sobre esta semana, sobre esta temporada, puedes voltear para atrás y pensar, realmente no tuve que acudir a Dios para nada esta semana. O quizás te sientas que no estuviste experimentando o atento a su presencia. O simplemente puedes reflexionar que no compartiste la esperanza de Jesús con nadie recientemente. Esto me tocó la semana pasada en mi propia relación con Jesús. Era una semana normal de cuarentena en Long Beach y estaba sintiendo realmente baja. Y mientras estaba reflexionando, vi cómo a través de las últimas semanas me volví tan cómoda. Todo se sentía un poco mundano. Y me di cuenta que en muchas maneras no estaba buscando la presencia de Dios. Y sí estaba teniendo mi tiempo de quietud y mi devocional matutino, pero no estaba invitando a Jesús en el resto del día o realmente acudiendo a Él o tomando ningunos riesgos. Y es por eso que creo que estas últimas semanas o temporadas quizás no nos hemos llenado de pecado y corrupción, pero quizás nos hemos vuelto cómodos y distraídos y complacientes. Y quizás en la superficie las cosas no se ven amenazantes a nuestro caminar con Jesús. No puedo dejar de pensar que si no alineamos todos nuestros momentos ordinarios a la misión y la visión del reino de Dios, nos perdemos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay una oportunidad que nuestra fe se pueda volver estática, complacente, muerta. Así que, ¿qué hacemos cuando nos ponemos muy cómodos en nuestra fe? ¿Es la comodidad de hecho algo malo? ¿Hay espacio para alguna cantidad de comodidad o es una amenaza para nuestra vida con Jesús? Ve conmigo a Apocalipsis 3, versos 1 al 6, donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Sardis. Mientras Juan escribe esta carta, recuerda que está en prisión en la isla de Patmos. Tiene una visión de Jesús. Así es que las palabras de Juan para la iglesia de Sardis es Jesús hablando a la iglesia. Apocalipsis 3. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Para realmente entender lo que está sucediendo aquí en esta carta, necesitamos desempacar el contexto en la historia de Sardis. La iglesia de Sardis era la más grande de las 7 iglesias a las que Juan les escribió. Sardis era la más vieja y la más importante ciudad, una de las más importantes y viejas ciudades de Asia Menor. Y hasta 599 a.C. fue la capital del reino de Lidia. De hecho, la ciudad de Sardis estaba arriba en una montaña donde estaba bien protegida y debajo de la montaña había un río que también servía para protección y barreras de sus enemigos. Así que la ciudad era rica, protegida y no tenía ninguna persecución religiosa. Si vivías en Sardis, seguramente te sentirías seguro, cómodo, protegido, importante, orgulloso.
Para mí, si Sardis fuera una iglesia en el 2020, sería una iglesia muy bien organizada, bien operada, en una zona influyente con muchas actividades y eventos y un buffet de ministerios para escoger, todos, por supuesto, con la fundación de una sana doctrina, y antes del pre-COVID sería una iglesia con muchas membresía cada semana. Otros mirarían esta iglesia y verían todo el lo que están ocupado, toda la actividad y dirían, wow, esa iglesia está viva. Yo quiero estar en esa iglesia. Pero aún así vemos que algo no está bien. Algo está pasando aquí, debajo de la superficie, que tiene a Jesús diciendo, yo sé que tienes una reputación de estar viva, pero estás muerta. Ay, luego vemos a Jesús diciendo que estar activo no significa que estás vivo. Una iglesia llena de actividades no significa que el Espíritu está trabajando. Una vida llena de religión y movimientos religiosos no significa que estás experimentando la vida llena que Jesús ofrece. Aquí ves que Jesús está despegando a la iglesia de Sardis para que vean lo que realmente sucede debajo de la superficie. Y mientras vemos lo que sucede en la iglesia de Sardis, es momento para que nosotros también seamos despegados de algunas de nuestras capas y podamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuáles áreas de nuestras vidas parecen vivas, pero están de hecho muertas? Podría ser tu generosidad y tus finanzas. Tal vez es una relación o la relación con tu esposo o esposa. Cuando te preguntan, ¿cómo está tu matrimonio? Tú dices, todo está bien. Pero quizás hay mucho trabajo que hacer ahí. Quizás es tu relación con tus hijos, un amigo. Puede ser incluso tu trabajo o tu propósito o lo que te está haciendo soñar ahora mismo. Creo que Jesús quiere encontrarte aquí y traer vida. Y esto me tiene pensando que muchas veces usamos las medidas incorrectas para ver si algo está vivo y está prosperando y funcionando. No debemos usar las medidas del mundo para ver si estamos vivos. Debemos usar las medidas del reino. A veces lo que pensamos que está vivo, de hecho, está muerto, y lo que pensamos que está muerto, de hecho, puede traer vida. Pregúntale a Jesús que te muestre qué necesita avivamiento en tu vida. Y en su bondad, creo que Él va a traerlo de vuelta a la vida. Nota de nuevo que esta iglesia no está siendo acusada por Jesús o otros de ser corrupta o llena de pecado. Recuerda que ellos tienen una reputación de estar vivos. Pero en lugar de esto, parece que la iglesia ha perdido su propósito, su misión, su visión, ha perdido su dependencia de Dios. Sardis es una ciudad construida de tal manera que si ellos solo se mantenían atentos y alertas, ellos podían prevenir un ataque. Como sea, en su historia, Sardis fue exitosamente vencida 2 veces por sus ataques, por no mantenerse vigilantes en la noche. Me pregunto si es lo mismo con nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa cuando no nos mantenemos vigilantes, cuando nos sentimos seguros y protegidos y cómodos? ¿Qué podemos aprender de esta carta? ¿Cómo sabemos si nos hemos vuelto cómodos, dormidos o incluso muertos en nuestra fe como esta iglesia? O si, como yo, quizás quieras saber cuál es el problema de estar cómodo. Bueno, hay algunas cosas que he identificado. Es que cuando la comodidad nos previene de mantenernos vigilantes, y seguido encontramos que Jesús ya no está en el centro de nuestras vidas. Nuestras vidas tienden a convertirse compartimentadas, donde solo invitamos a Jesús a ciertas áreas de nuestra vida. Puedes venir a mi trabajo, pero no a mis finanzas. Puedes venir a mi relación con mis amigos, pero no con mi novio. Lo que sea, compartimentamos a donde le damos acceso a Jesús. También seguido encontramos que nuestras prioridades empiezan a cambiar cuando Jesús no es el centro de nuestras vidas. Así que mi estímulo hoy es a tomar una auditoría de nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, y realmente preguntar, ¿dónde está Jesús en todo esto?
Segundo, la comodidad nos mantiene descansando en nosotros mismos y no en el Espíritu. Como un amigo de la iglesia dijo, la fe se deletrea R-I-E-S-G-O. La fe es riesgo. Y si tú eres como yo, cuando estás cómodo y todo está yendo genial, no es normalmente donde tomarías riesgos. La comodidad no nos dirige al riesgo. La comodidad nos aleja de decir, Dios, que tu voluntad sea hecha. La comodidad puede decir, que mi voluntad sea hecha, mi camino. Y por último, la comodidad nos aleja de acercarnos al perdido. La comodidad nos aleja de compartir las buenas nuevas al mundo alrededor de nosotros. Así que, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta? Quizás me he vuelto muy complacente o un poco muy cómodo. Y lo que cuando Jesús dice a la iglesia de Sardis a través de John, les da 5 mandamientos. Despierta, fortalece lo que queda, recuerda lo que has recibido y oído, reténlo, y 5, arrepiéntete. Así es que caminemos a través de esos 5 mandamientos. El primero es, Jesús les manda que despierten. Piensa en esto. ¿Cuándo necesitas despertar? Cuando estás dormido, o cuando no estás activo, cuando no estás atento, cuando alguien está tratando quizá de ayudarte a que te des cuenta de algo y te dice, despierta, ¿no lo entiendes? Necesitamos despertar cuando todo se siente seguro y a salvo y no estamos atentos a lo que está pasando alrededor de nosotros. En Sardis, la comodidad tuvo su residencia en el ejército de mantenerse alerta y vigilante para un ataque. Y de la misma manera, Jesús nos está diciendo a su iglesia que la comodidad te está alejando de mantenerte vigilante y alerta de lo que está pasando alrededor de ti. Así que voltea alrededor, despierta, haz inventario. Está en alerta. El segundo mandamiento es, fortalece lo que queda. Y luego continúa y dice, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas. Algunas cosas pueden parecer desvanecidas, pero lo que me encanta es que Jesús dice, fortalece lo que queda. ¿Qué queda de tu fe ahora? ¿Es la oración matutina, el sábado, el tiempo de las Escrituras? Porque aunque estés yendo por una temporada muy dura y que quizás se siente que Dios está lejos, aún hay algo que te mantiene colgándote de Él. Y lo que sea que eso sea, se nos dice, fortalécelo, mantente tomada de eso, fortalece lo que queda. No lo dejes ir, no dejes que se muera, foméntalo, haz tiempo para eso, lo que sea. Nuestra relación con Jesús debería estar continuamente creciendo. Muchos en Sardis habían empezado su discipulado con Jesús. Habían hecho alguna clase de compromiso, proclamación o confesión de que Jesús es el Señor, pero no estaban madurando y creciendo en su discipulado. Y es por eso que muchos escolares creen que Jesús decía, tus obras no son perfectas. En otras traducciones, el verso en vez de decir, no son perfectas, dice, no he encontrado tus obras completas. Donde completo significa maduro, perfecto, equipado para la asignatura o tarea. Así que como discípulos de Jesús debemos hacer el trabajo profundo de madurar y crecer en nuestra fe. No dejar que nuestro crecimiento personal sea definido por cuántos domingos hemos atendido a la iglesia. Siento que en la cultura ahora mismo hay un miedo de compromiso. Quizás soy solo yo, pero parece que hay este miedo de ir con todo hacia adentro, poner todo allá adentro. Recuerdo que... aquí va. Recuerdo que cuando estaba joven había esta canción popular cristiana de un grupo cristiano que se llamaba DC Talk. ¿Alguien lo conoce? De hecho, tenían un libro también. Y la canción era Jesus Freak. Y creo que por muchos años esta cultura de identificarnos como los locos de Jesús, donde tú lo que decías es, estoy adentro con todo con Jesús, a pesar de lo que otros piensen de mí. Pero parece que esa era se ha ido y ahora tenemos esta vacilación de incluso decir que somos cristianos, tenemos la vacilación de que no queremos ser etiquetados como los locos de Jesús. No, queremos ser los cool y los que no ofenden y los que somos cómodos de estar alrededor
que no son como aquellos cristianos que están allá. Pero para la iglesia es mejor tener una reputación como locos de Jesús que tener a Jesús diciéndote tienes una reputación de estar vivo, pero estás de hecho muerto. El tercer mandamiento que Jesús les da es recuerda lo que has recibido y escuchado. Muchos escolares del Nuevo Testamento creen que lo que Jesús se refiere aquí cuando dice recibe es al Espíritu Santo. Hay muchas veces en el Nuevo Testamento donde la palabra recibir está directamente relacionado con el Espíritu Santo. Y esto tiene todo sentido aquí, porque si la iglesia de Sardes tiene una reputación de estar viva, pero de hecho está muerta, lo que Jesús está diciendo aquí es recuerda lo que recibiste al Espíritu Santo. Porque una iglesia llena con el Espíritu Santo está lejos de ser una iglesia muerta. Una iglesia llena con la presencia de Dios es una iglesia viva. Una iglesia llena con la vida del Espíritu Santo es una vida vivida. En el momento de creer en nuestro Salvador recibimos estos regalos poderosos y hermosos que tenemos que administrar, su Espíritu y su palabra. Y cuando Jesús dice, recuerda lo que recibiste y escuchaste, creo que se refiere directamente al Espíritu Santo y a su palabra. Lo que has escuchado es el Evangelio. Las buenas nuevas, recuérdalas. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino y vivió una vida perfecta en la tierra. Era el perfecto ejemplo de lo que es vivir aquí y la imagen de Dios. Y a través de su amor se sacrificó a sí mismo en una cruz romana, pero murió y luego venció la muerte y el pecado a través de su resurrección y está sentado ahora al lado del Padre. Y sabemos por las Escrituras y creemos que Él va a venir otra vez y su reino no tendrá fin. Esto es lo que hemos escuchado. Estas son las buenas nuevas. Y Jesús nos está recordando a esta iglesia, recuerda al Espíritu Santo, recuerda la palabra. El cuarto mandamiento es reténlo, no lo dejes ir. Sabemos que como discípulos de Jesús hemos recibido el Espíritu Santo, pero tenemos la tendencia a estar agujerados, donde continuamente tenemos que estarnos llenando con la presencia de Dios. Necesitamos ser bautizados, sumergidos, marinados, saturados en su Espíritu. En Juan 15, Jesús nos dice que permanezcamos en Él, lo que significa es hacer nuestra casa en Él. Y Jesús dice, aparte de mí, no puedes hacer nada. De hecho, ¿creemos eso? ¿Creemos de verdad eso? De que no hay nada. Nada puede ser hecho aparte de Jesús, lejos de Jesús. Tengo a tener este argumento con Jesús sobre esto y soy muy buena en hacer las cosas por mí mismo, al menos trato de hacerlas por mí misma, pero lo que creo que Jesús nos está diciendo aquí es que la vida ha sido creada, es creada, sostenida y vive eternamente a través de Él. Así es que todo lo que hacemos en este mundo que va a durar eternamente tiene que estar construido en su Espíritu. Y si no es construido en Jesús, va a pasar, va a morir. Necesita el aliento de vida para florecer. Y en el momento en el que creemos que tenemos todo esto en control y que podemos hacerlo en nuestra propia habilidad, fuerza y recursos, ya lo hemos perdido todo. Recuerda, son los pobres de corazón los que entran al reino de los cielos. Lo que tenemos no es suficiente para experimentar la vida de la manera que fue creado que sucediera. Es por eso que Jesús dice, ven a mí. Y con Él podemos hacer todas las cosas. Y imagina si realmente creyéramos que nada puede ser sostenido, hecho, completado sin Jesús. Así que aférrate a su Espíritu. Sé lleno con su Espíritu.
ten hambre por Él. El quinto mandamiento que Jesús da es arrepiéntete. Ahora, esto no es sobre preguntar por perdón o recibir perdón. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento es sobre realinear tu vida entera hacia la vida de Jesús y su misión. Es un completo cambio de mente y de actitud y de dirección. Estaba yendo por este camino y ahora voy por este camino. Identifica las formas en tu vida en las que no estás realmente alineándote con la visión y misión del reino de Dios y realínealas. Aléjate de las cosas que se sienten como cómodas en el momento, pero que después te dirigirán a una vida de muerte. Este pasaje en Apocalipsis me mueve mucho porque siento que Jesús está hablando con mucha urgencia. Él quiere que sus discípulos estén alertas, vigilantes, despiertos. Y en los evangelios tenemos muchas veces donde Jesús usa un similar lenguaje. Si vas a Mateo 24:42, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Mateo 24:44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 25:13. Por tanto, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Lucas 12:35. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronta como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Como Darren y Bill ya nos han dejado muy claro ya, el libro de Apocalipsis fue escrito para animar a los discípulos en su devoción con Jesús sobre un mundo que estaba adorando a la bestia. Así que como discípulos de Jesús tenemos que entender que un discipulado significa vivir una vida vigilante, sabiendo que cada momento importa. Los trabajos del mundo quieren que nos alejemos, que nos pongamos cómodos y que tengamos un pasivo enfoque de la vida, viviendo a través de emociones religiosas o en negocios ordinarios. Pero sabes que tú y yo fuimos creados con propósito. Dios quiere asociarse contigo para traer su forma de vida a donde quiera que vayas. Aún ahora, en cuarentena, con el distanciamiento social, espero que con un cubrebocas puesto, Jesús quiere usarte para traer su forma de vida. Y es por eso que cada momento importa. Jesús vino para ofrecernos vida y vida en abundancia. Y es su Espíritu el que trae vida. Y cuando nos volvemos distantes de su presencia y nos ponemos muy cómodos, y dejamos que nuestro orgullo nos aleje de depender de nuestro Creador, nos vamos a perder de la vida y de invitar a otros a esta vida. La vida con Jesús significa una vida de incomodidad, una vida de descansar en Él, una vida de poder y riesgo en el poder, una vida de urgencia y propósito y alertas. En su libro Loco Amor, Francis Chan dice: Dios no nos llama a estar cómodos. Él nos llama a confiarle tan completamente que no tengamos miedo de ponernos en situaciones en las cuales estaremos en problemas si no suceden. Es una decisión diaria vivir una vida de incomodidad. Y lo que vemos en Jesús es que Él concluye en esta carta a Sardis diciendo: hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. En otras palabras, se han mantenido puros. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todos los que tengan oídos para oír, escuchen lo que el Espíritu dice. Jesús nos dirige a la iglesia de Sardis hacia una promesa y esperanza, que aquellos que realmente están vivos van a estar con Jesús para la eternidad, caminando con Él. Sus nombres van a permanecer en el libro de la vida para siempre. Y que Él va a reconocer a esa persona ante su Padre.
Así es que algunas preguntas para cerrar que tengo para nosotros de esta carta. Y la primera es, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida hoy? Y quizás se sienta un poco provocador bajar la narrativa un poco. ¿Qué lugar ocupa el Jesús crucificado en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Jesús resucitado en tu vida con todo su poder? ¿Qué lugar ocupa el Jesús que volverá? Y con esto, esta idea de que Jesús va a volver como un ladrón en la noche inesperadamente, ¿te trae eso esperanza y gozo o te trae miedo y terror? Otra pregunta que tengo es, si Jesús quitara su espíritu, ¿lo notaríamos? ¿Lo notaríamos en nuestra iglesia? ¿Lo notaríamos en nuestras casas? ¿Lo notaríamos en nuestras propias vidas? Y si lo notáramos, si notáramos la diferencia, ¿seguiríamos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho, reanudando nuestras programaciones y calendarios? Y por último, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tan vivo, tan conectado con Jesús, que no pudiste contener más que compartir la esperanza de Jesús con aquellos alrededor de ti? Oremos. Dios, te doy gracias por este mensaje, que eres muy amable y hablas a nosotros a través de tu palabra. Y Dios, hoy bendigo a cada uno de los que está viendo, a mis hermanos y mis hermanas, y oro que tú vas a despertarnos, que tú te revelas a nosotros las cosas que creemos que están vivas, pero que realmente están muertas. Y oro que ahora mismo tú derramas tu espíritu y nos llenas y creas un hambre y un deseo por tu presencia en nosotros. Y oro que tú llenas nuestros corazones de deseo y esperanza y amor para los que están alrededor de nosotros. Yo bendigo Iglesia Jardín y aquellos que están escuchando y oro que tú vas a usarnos para traer tu vida a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, amén.